Saludos a todos y bienvenidos a Tertuleando con Carlos Salgado. Mi invitado de hoy es quien va a dirigir la pieza Un Lorca para estudiantes, Miguel Difoot. Miguel, qué bueno que estás conmigo y bienvenido al programa. Gracias por la invitación, gracias. Es una vasta trayectoria que tú tienes y eso vamos a hablar hoy. Sí, ok. Así comenzamos el programa. Y hoy desde el vestíbulo de la Sala de Festivales Antonio Paoli, aquí en el Centro de Bellas Artes de Santurce, mi invitado de hoy es actor, cantante, director y dramaturgo Miguel Ángel Morales Difoot, conocido artísticamente como Miguel Difoot. Qué bueno que estamos conversando hoy. He visto tu trayectoria, no solamente como actor, sino también como director. Sí, pues gracias por la invitación. Y sí, casi nadie sabe que yo me llamo, que tengo un nombre tan largo, pero ese es el nombre de Miguel Ángel Morales, de la familia Morales de Ponce, y los Difoot también, que estos son de allá. Tú naces un miércoles 4 de enero en la ciudad señorial Ponce. Casi eras un rey mago. Ajá. ¿Cómo describes tu personalidad? Bueno, pues yo realmente siempre fui muy introvertido y bastante tímido, fíjate. Por lo menos durante mi niñez fui bastante tímido. Obviamente en ambientes donde conocía a la gente, pues podía ser un poquito más sociable, pero tiendo a ser más introvertido y más tímido. Ahora, con el teatro y con las artes, realmente eso es una escuela para uno poder abrirse. Así que ya no aparento ser tan tímido e introvertido como realmente soy, pero no lo aparento. Hay una característica específica de las personas que nacen este día y quiero saber si tú las tienes. Extremadamente disciplinados, trabajadores y orientados a alcanzar sus objetivos. Sí, yo creo que a mí me pega eso. Yo no sé si organizado, porque a veces depende. A veces que estoy organizado y a veces peco de no organizarme. Mencionaste a tu madre. Háblame de tu familia, de tus padres y tus hermanos. Pues mi papá se llamaba Miguel Morales Medina. También él es de Jayuya. Mi papá es de Jayuya, del barrio Collores de Jayuya. Mi mamá sí es de Ponce. Verónica Difoot Lao, de la familia de los Lao de allá de la cantera de Ponce, que son de la cantera de Ponce. Entonces, ambos han fallecido, ambos fallecieron. Entonces, tengo una hermana mayor que se llama Agnes Milagros Morales, a ella no le gusta el Milagros, pero está el Milagros ahí incluido. Y Miguel Gerardo es un hermano menor. Así que somos tres, yo soy el del medio. El jamón del sándwich soy yo. Y fíjate, hay situaciones en la vida que uno tiene que hacer ajustes. Y una de ellas, viendo una de las entrevistas que te hicieron, es, tú estuviste cuando los temblores en Ponce. Entonces Sí. ahí estabas escribiendo una obra y de alguna forma tuviste que salir de Ponce e irte a Cabo Rojo, donde tu hermana estaba cuidando a tu mamá. Que mi hermana vive en Cabo Rojo. Sí, porque yo estaba escribiendo una obra. Yo trabajo mucho con Florentino Rodríguez y la compañía Aragua. Y yo estaba escribiendo una obra que era para que la actuaran Víctor Alicea y René Monclova. Y la obra se llamaba Un cariñito extra large. Que solamente pudimos hacer un fin de semana, porque ya el segundo fin de semana hubo el cierre por la pandemia. Así que todo se unió. Pero mientras yo escribía la obra, por los temblores de Ponce, mi hermana se llevó a mi mamá a Cabo Rojo con ella, pero mi mamá solamente quería estar conmigo. Así que ella me extrañaba muchísimo y sufría mucho porque yo no estaba. Así que yo tuve que irme a Cabo Rojo durante los temblores para poder estar con mi mamá, para que mi mamá estuviese tranquila. Y allá en Cabo Rojo fue que yo pude terminar la obra. Un amor de madre que aunque no estén físicamente siempre va a existir en nuestras vidas. Claro, sí. ¿Desde pequeño tú siempre expresaste tu interés por lo artístico? Yo creo que sí. En mi familia, por ejemplo, en mi familia, de parte de mi mamá, todo el mundo canta. Mi abuela, Rosa María Lao, como la canción, era cantante también, cantaba espectacular. Y ella también tenía mucho interés musical, tenía mucho interés en el teatro, y básicamente con ella fue que yo empecé a ir al teatro, porque ella iba al teatro y siempre me llevaba.
Así que esas primeras experiencias fueron con ella. En Pero algún- musicalmente todo el mundo canta en mi familia. ¿Por la mente en algún momento pasó que si hubiese sido artista, qué otra profesión hubiese ejercido? Ay, yo no tengo idea. Yo pensé muchas veces en ser maestro, dedicarme al magisterio, porque mi abuela era maestra. Y terminé estudiando en el Departamento de Educación, para el Departamento de Educación, pero pensando tal vez en dar clases de español, por ejemplo, que era la materia que yo mejor dominaba, los cursos de español y eso. Siempre cuando te hago la pregunta es porque cuando veo lo que estudiaste, siempre estuviste enfocado en lo artístico, porque al concluir tus estudios superiores, tus estudios formales es de literatura y educación en la Universidad Católica de Puerto Rico. Luego estudias música con concentración en voz en la Universidad Interamericana de San Germán y luego llegas a estudiar al Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. O sea, Sí, todo formándote sí. para lo que eres hoy día. Sí. Era inevitable, porque yo siempre estuve en muchas actividades. Yo empecé a hacer en los cursos de teatro desde la escuela intermedia. Desde escuela intermedia yo lo que quería era hacer teatro. Y allí estuve 2 años haciendo teatro. Cuando pasé a la escuela superior, me tocó estar con Olga Bernal en el coro de la Doctor Pila, que era un coro muy conocido en Ponce, de ese nivel, un nivel de escuela superior. Y allí fue que yo entendí que también podía cantar. Así que empecé a mezclar desde ahí en adelante todo lo que es la música, lo que es el teatro. Pero cuando yo empecé en la universidad, empecé en estudios hispánicos, en literatura y educación, pero yo fui parte del grupo de teatro con Torres Nadal en Ponce. Yo cantaba en el coro de la Católica con Abel Di Marco. Estuve en la Tuna de la Católica también, así que yo siempre tenía que haberme rodeado de actividades artísticas, siempre. Y ya sabemos que esa vena artística de lo que es el canto viene de tu madre, porque tus inicios en las artes fue precisamente cantando. Tú estuviste en varias agrupaciones corales, en la coral Polifónica de Ponce, Exacto. el coro de la Universidad Católica, el coro sinfónico de Puerto Rico, Sí. el coro de la Universidad Interamericana, el coro de conciertos de la Universidad de Puerto Rico también, Sí, la coral también. filarmónica, o sea, Sí. todo era, todos esos coros tú estuviste, o sea, que el Sí, canto sí. fue parte de tu formación Sí, también. no, tan pronto yo empecé en escuela superior, que empecé bajo la tutela de Olga Bernal, de ahí en adelante yo estuve, el resto fueron como 40 y pico de años, donde yo siempre estaba en alguna agrupación coral porque me encantaba. Lo que pasa es que con el tiempo se me hizo más difícil compaginar una cosa con la otra, porque cuando ya empiezo a hacer mucho más teatro, pues entonces el tiempo no me daba para cumplir con los compromisos de música coral. Así que tuve que elegir. Así que de un tiempo para acá no he vuelto, pero estuve durante muchos años involucrado en música coral. Hablando de esa parte teatral, vamos a hacer una pausa Ok. y eso vamos a hablar a regreso de la misma. Para tus necesidades financieras, Coop Manatí, somos tu norte. Llama al 787-854-2214, visita una sucursal o accede a coopmanatí.com. Como tú, en Nuuk University hemos recorrido mucho. Hemos traspasado tantas barreras, alcanzado metas que parecían imposibles. Pero como tú, no nos conformamos. Quisimos construir nuevos puentes y llegar aún más lejos. Nuuk ahora evoluciona para convertirse en Northbridge University, sirviendo a más personas aquí y en los Estados Unidos. Northbridge University, tu puente al éxito. Café Don Pello, un café con historia, en su empaque de 7 onzas, 14 onzas y 5 libras. Ordénalo en www.donpello.com o consíguelo en el Museo del Café en Ciales. Café Don Pello, un café con historia. Soy Luzny Lerty, directora de misiones de Northbridge University, Escuela Técnica Manatí. Matricúlate llamando al 787-854-6634. Northbridge University, Escuela Técnica Manatí, tu puente al éxito. En Glam Beauty Lounge nos comprometemos a brindarles la mejor calidad de servicios para resaltar la belleza. Ofrecemos servicios de extensiones de pestañas, depilación con cera e hilo, tratamientos corporales, faciales, manicuras y pedicuras.
Confíe en nuestras manos y obtenga el estilo correcto. Estamos ubicados en Manatí y puede comunicarse con nosotros llamando al 787-884-5723 o por las redes sociales como by Glam PM. Estamos de regreso tertuliando con Carlos Salgado desde el vestíbulo de la Sala de Festivales Antonio Paoli, aquí en el Centro de Bellas Artes de Santurce, conversando con mi invitado Miguel Difut. Para ti, aceptar un personaje siempre te trae curiosidad, nerviosismo, no importa el tiempo que tú lleves en el escenario. Sí. Sí, sobre el nerviosismo es algo que siempre, de hecho, todo el mundo dice que es beneficioso, es bueno sentir ese nervio, porque obviamente hay una preocupación adicional por querer hacer un buen trabajo, porque uno se va a presentar ante un grupo de personas que pagaron por ver un trabajo bien hecho y uno tiene nerviosismo, esa necesidad de querer exponer lo mejor que uno pueda dar al público que sacó de su tiempo y de su dinero para poder ver una presentación. Así que ese nerviosismo es porque uno quiere quedar bien, no solamente para con uno, sino para con los compañeros del elenco, para el público. Aunque lo manifestaste en el segmento anterior, que comenzaste como cantante, en el 1983 tú comienzas tu carrera teatral con Luis Torres Nadal, desarrollando una carrera que te llevó a España, Portugal, México, Venezuela, Aruba, Estados Unidos y Cuba. Como actor, tú has tenido la oportunidad de integrar obras experimentales, de vanguardia, de temas profundos, comedias, musicales, clásicos, películas. ¿Qué ha significado todas esas oportunidades en tu carrera actoral? Muchachos, ¿qué ha significado? Pues ha significado un triunfo de la perseverancia, porque cuando uno comienza, uno se pregunta si uno va por el camino correcto, si tomó la decisión correcta, porque yo sé que yo siempre quise estar inmerso en el ambiente artístico. Pero siempre durante el proceso hay altas y bajas, y entonces a veces uno se cuestiona, por muchas razones, a veces los tiempos son buenos, a veces los tiempos no son tan buenos, y en esos momentos eso es cuestionar, uno da gracias de que uno no se dejó caer, uno no se dejó amilanar por lo que estaba ocurriendo y decidió perseverar y persistir en lo que realmente le gusta. Y eso que tú me mencionas, que a veces me parece que es un mucho, pero realmente abarca todo un gran logro del espíritu, diría yo, que es un gran logro del espíritu y de un alma que lo que necesita para poder vivir y respirar es arte. ¿Cómo surge esa oportunidad de salir de la actuación y comenzar la parte como director? Mira, la primera vez que yo dirigí fue cuando yo estaba en la Coral Polifónica de Ponce. Yo estaba, la Coral Polifónica en ese momento la dirigía el profesor Rubén Colón Tarrats, y él escribió una obra para que fuera con música interpretada por la coral. Entonces él, como ya yo estaba haciendo teatro con Torres Nadal, él me asignó la dirección de la obra. Así que esa realmente fue la primera obra que yo dirigí en mi vida, sin saber que en un futuro yo me iba a dedicar más a la dirección. Pero de ahí a que yo me dedicara a dirigir constantemente, pasó mucho tiempo, porque eso fue en el 1986, y realmente yo empecé a dirigir en el año 2000. Del 2000 en adelante es que yo he estado constantemente dirigiendo, pero fue porque yo dije, no voy a actuar más. No cumplí porque he seguido actuando, pero quise decir, porque la verdad es que me llamaban siempre para actuar, ¿verdad? Y yo quería dirigir, pero no me daban la oportunidad. Así que tuve que decir, ahora no quiero actuar, quiero dirigir, para que la gente empezara a tomar en cuenta esa necesidad mía de dirigir. Una vez yo empiezo a dirigir, ya puedo ahora
ir de un lado al otro, porque ya la gente me ve de ambas maneras. Pero para que me vieran como director, pues tenía que probarme. Así que tuve que tomar una decisión fuerte, que fue decirle a todo el mundo, no voy a actuar más, póngame a dirigir, que eso es lo que quiero hacer ahora. Pero ahora puedo actuar y dirigir por igual. ¿Y cómo hacemos el cambio de ese switch cuando no te toca dirigir, sino actuar y seguir las directrices del director que tienes en esa pieza teatral? Y entonces, obviamente, para ti debe ser como algo que hay que hacer ese cambio. Sí, a mí el cambio no se me hace fácil porque como dirijo mucho más de lo que actúo, cuando me toca actuar, siempre tengo el director presente y siempre estoy pensando en maneras, no como juzgando la dirección, pero siempre tengo en mente lo que es visualmente desde el exterior, una mirada desde el exterior, así, pero para evitar confrontaciones y problemas, yo realmente trato de ser bastante liviano a la hora de actuar y dejarme llevar por lo que me pida la persona que esté dirigiendo. Así que trato de no inmiscuirme mucho para no crear conflicto ni confrontaciones que no son necesarias y para que el proceso sea tranquilo y liviano y saludable. Hay proyectos que se realizan y también se lo pregunté a Anamí cuando tuve la oportunidad de poderla entrevistar, Autógrafo.tv. Ella hizo de Ana G. Méndez en un momento dado el año pasado y tú tuviste la oportunidad de personificar a este personaje marino, diputado puertorriqueño en las Cortes de Cádiz, Ramón Power. Ramón Power Giralt, sí, exacto. A mí una de las cosas que más me gusta de la actuación es viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo. Por eso es que lo que más amo dentro del teatro es participar en producciones de teatro clásico. Me encanta cuando se hace Shakespeare, me encanta que pude tener la oportunidad de dirigir El enfermo imaginario, que es un clásico de Molière, e interpretar este tipo de personajes, que fue un monólogo que escribió Anamín Santiago, que lo hice para Autógrafo. Inmiscuirse, porque uno tiene que irse a la historia, uno tiene que estudiar sobre la historia, uno tiene que aprender a conocer más detalles sobre estos personajes históricos, que por lo general uno los escucha mencionar, pero no conoce mucho sobre ellos. Así que esa oportunidad pues me dio la oportunidad de adentrarme más en ese mundo de Ramón Power y Giralt. Aparte que te has convertido en un dramaturgo, gracias a José Luis Ramos y a Roberto Ramos Perea, Sí. que cogiste clase con ellos para esa formación. Sí, yo he estado siempre rodeado de dramaturgos, porque mi primer maestro, que fue Luis Torres Nadal, es un buen dramaturgo. También pues estuve clases en la universidad con José Luis Ramos Escobar, luego cogí unos talleres con el señor Roberto Ramos Perea, una gran amiga mía que es Adriana Pantoja, también es dramaturga. Así que en un momento dado, fíjate que yo digo que fue un episodio psicótico, porque a mí me asaltaron una vez en Río Piedras. Entonces, de esas experiencias que no son muy agradables, y a la hora en que a mí me asaltan en Río Piedras, yo llego a mi hospedaje, que yo era estudiante todavía, y yo me encierro, y siempre que llego, a partir de esa hora en que a mí me asaltaron, yo decidí no salir más, porque tenía terror a salir. Y estuve como un mes encerrado. Después de cierta hora yo no salía, para nada. Así que en aquel encierro y en aquella oscuridad en la que yo estaba, me vino la imagen de unos personajes encerrados y en la oscuridad, y empecé a escribir. Y esa fue la primera obra que yo escribí, se llama Área de Fumar. Pero surgió por esa situación de encierro. Así que yo lo que hice fue transportar el encierro que yo estaba viviendo a otros 5 personajes que estaban viviendo una situación similar. Vamos a una pausa y cuando regresamos a hablar de esta parte que vas a dirigir de esta pieza, un Lorca para estudiantes. Oh, sí, Regresamos claro. en breve. ¿Quieres consolidar tus deudas?
esta es la cooperativa. Para tu préstamo de auto, tienen el interés que buscas. ¿Hacer tu negocio realidad? Cuenta con ellos. En Coop Manatí recibes un trato cercano, tasas competitivas y el respaldo de una cooperativa que crece contigo. Por eso, para tus necesidades financieras, en Coop Manatí, somos tu norte. Como tú, en Nuuk University hemos recorrido mucho, hemos traspasado tantas barreras, alcanzado metas que parecían imposibles. Pero como tú, no nos conformamos. Quisimos construir nuevos puentes y llegar aún más lejos. Nuuk ahora evoluciona para convertirse en Northbridge University, sirviendo a más personas aquí y en los Estados Unidos. Northbridge University, tu puente al éxito. Café Don Pello, un café con historia, en su empaque de 7 onzas, 14 onzas y 5 libras. Ordénalo en www.donpello.com o consíguelo en el Museo del Café en Ciales. Café Don Pello, un café con historia. Estamos de regreso al segmento final de Tertuliando con Carlos Salgado, hoy conversando con el director Miguel Difut. La casa productora Escena Latina, dedicada desde 1997 a lo que es el desarrollo del teatro educativo en Puerto Rico, anunció el regreso de un Lorca para estudiantes, una propuesta escénica que está protagonizada por Idalia Pérez Garay, Anamín Santiago, Edwin Emil Moro, entre otros, bajo la producción de José Calderas y José Santana. ¿Y quién la va a dirigir? Miguel Difut. Y yo la voy a dirigir. Eso es una propuesta, la dramaturgista, como le dicen, porque ella es Anamín Santiago. Anamín Santiago fue la que se encargó de coger estas 3 obras rurales de Federico García Lorca, que son estas 3 tragedias que son muy conocidas, y unirlas en un solo proyecto. Y se llama Un Lorca para Estudiantes porque presentamos no solamente Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernardo Alba, sino que hacemos interrupciones durante la función para explicar al público los símbolos de Lorca, lo que quiso decir Lorca en su momento con respecto a los temas que tratan estas obras. Así que hay un actor que se llama José Luis Gutiérrez que interpreta a Lorca y él está en escena, él explica al público la simbología de su obra, pero también empieza a dirigir a los actores que están en escena y les dice cómo tienen que actuar, cómo tienen que interpretar sus personajes. Así que ese rompimiento, eso es idea de Anamín Santiago. Y ese es el, por eso se llama Un Lorca para Estudiantes. Y es un proyecto buenísimo. Nosotros lo hicimos ya desde el 2015. Fue la primera vez que se hizo, 2015. Pero cada vez que se repone, siempre tiene cosas nuevas. En esta ocasión, pues tenemos a Idalia Pérez Garay, que es un elemento nuevo y maravilloso, que para mí es un honor tenerla porque ella fue mi maestra de actuación. Así que es un honor y un gusto enorme tenerla allí con nosotros. Y son los papeles a la inversa, porque ella te dirigió en algún momento dado. Y como te acabas de mencionar, fue tu maestra y ahora te toca dirigirla a ella. Exacto, ahora me toca dirigirla a ella. Ella me dirigió en el Teatro del 60, en el 2000, creo que fue, se hizo una obra que se llama El Humor de Dios, y ahí yo interpretaba a García Lorca en esa obra, pero esa obra estaba dirigida por Idalia Pérez Garay, para Teatro del 60. Idalia también en televisión, para el Canal 6, hicimos una serie que se llamaba Caras de Mujer, donde ella hizo de mi mamá. Así que tenemos y también actuamos juntos en una obra que se llamaba Orquídeas a la Luz de la Luna, que yo era el fan de estas actrices que eran Idalia Pérez Garay y Albanidia Díaz. Así que yo he tenido ese gustazo durante muchos años de compartir con ella en escena, ella como actriz y como directora y ahora como
como parte de un elenco que yo dirijo. ¿Cuán importante es esa química entre los actores con el director? Bueno, la química yo creo que porque todos nos conocemos, bueno, la mayoría ya hemos trabajado juntos en varias producciones. Con Idalia es la primera vez que yo estoy en esta posición en donde yo tengo que darle instrucciones a ella, pero Idalia desde el principio se presentó como parte del elenco, como una más del equipo y muy dispuesta a trabajar y a tomar las direcciones de su alumno eterno. Y esa química es bien importante porque ella, dada su experiencia y su categoría y su nivel, tú sabes, puede resultar intimidante para muchos, sobre todo para muchos de los que son más jóvenes. Pero el proceso ha sido bien bueno y Idalia ha estado bien dispuesta a trabajar y a compartir con todos como una más del equipo. Y no me cabe la menor duda que está muy orgullosa del trabajo que estás realizando, porque obviamente ella fomentó a lo que tú de alguna forma eres hoy día. Exacto, sí, yo soy producto de eso. Y es una casualidad que yo, fíjate, te mencioné de la obra El humor de Dios que ella dirigió y yo interpretaba a Lorca y ahora estamos interpretando obras de Lorca donde ella interpreta un personaje, varios personajes. Así que es el destino, mira cómo nos mueve. Maestros y estudiantes, esto va a ser en esta sala, en la sala de festivales, el martes 10 y miércoles 11 de marzo, en el Centro de Bellas Artes de Humacao el viernes 13 y en el Teatro Yagüez en Mayagüez el 24 y 25 de marzo. Para reservaciones puede llamar al 787-605-2225 o escribir a escenalatina.inc@yahoo.com o también puede llamar aquí al Centro de Bellas Artes 620-4444. Próximos proyectos. Bueno, pues yo tengo con Producciones Aragua, con Florentino Rodríguez, tengo una producción de un escritor español que se llama José Uarleta, eso ya para más hacia finales del año, que se llama Por mis muertos, y es una comedia en la que Idalia va a estar de nuevo. Así que la voy a tener que dirigir una vez más en este año, así que no hay mayor gozo que ese. Por mis muertos se llama, de José Uarleta. Esa es la próxima. Escritor, actor, dramaturgo, tiene muchas facetas, casi 4 décadas en el ambiente artístico. ¿A qué se debe ese éxito en tu carrera? Bueno, a que he sido perseverante y que también me he podido diversificar. Entonces, y cuando no estoy dirigiendo, estoy actuando, o si no, cuando o puedo estar componiendo música o cantando, siempre busco la manera de estar inmerso en una cuestión artística y por suerte siempre he tenido trabajo. Qué bueno que la vida te ha permitido hacer todo lo que deseas con tanta pasión. Por eso el mundo necesita gente como tú de parte de la producción y de Artesana Nilda Bonini. Queremos hacerte entrega de este reconocimiento. Gracias. Y también de Café Don Pello, un café con historia que lo pueden conseguir en el Museo del Café en Ciales llamando al 939-320-3605. Gracias a Pedro Maldonado, padre e hijo, a Mercedes y a todo el personal de Café Don Pello por todas las atenciones que tienen con la producción y nuestros invitados. Miguel, éxito, bendiciones y gracias por sobre todo estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, gracias a todos y gracias por el café porque yo soy un cafetero de los buenos. Hasta la próxima semana, que la pasen bien y bendiciones.